Ley del ejercicio de la medicina TXT. Este podcast fue descargado desde audioley.com, la voz de la ley, en Twitter @audioley, en Instagram @audio.ley, disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Spreaker.com. Ley del ejercicio de la medicina. Título I, Capítulo I, Disposiciones Generales, Artículo 1. El ejercicio de la medicina se regirá por las disposiciones de la presente ley y su reglamento, así como por los lineamientos que con sujeción a aquellas dicte el Ejecutivo Nacional. Artículo 2. A los efectos de esta ley, se entiende por ejercicio de la medicina la prestación de atención médica preventivo-curativa a la población, por parte de los profesionales médicos y médicas, mediante acciones encaminadas a la promoción de la salud, prevención de enfermedades, reducción de los factores de riesgo, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno, restitución de la salud y rehabilitación física o psicosocial de las personas y de la colectividad en los ámbitos familiar, comunitario, laboral y escolar, la determinación de las causas de muerte, el peritaje y asesoramiento médico forense, así como la investigación y docencia en las ciencias médicas. Artículo 3. Los y las profesionales legalmente autorizados y autorizadas para el ejercicio de la medicina son los doctores y doctoras en ciencias médicas, los médicos cirujanos, médicas cirujanas, médicos integrales comunitarios y médicas integrales comunitarias. Las acciones relacionadas con la atención médica, que por su naturaleza no tuvieren necesariamente que ser realizadas por los médicos o médicas, deberán ser supervisadas por estos o estas y se determinarán en el reglamento de esta ley. Los y las profesionales universitarios y universitarias de otras ciencias de la salud, legalmente calificados, calificadas, autorizados y autorizadas por los órganos competentes para ello, realizarán sus actividades de acuerdo con las normas contenidas en sus respectivas leyes de ejercicio profesional. Capítulo 2. Del ejercicio de la profesión. Artículo 4. Para ejercer la profesión médica en la República, se requiere 1. Poseer el título de doctor o doctora en ciencias médicas, médico cirujano, médica cirujana, médico integral comunitario o médica integral comunitaria, expedido por una universidad venezolana de acuerdo con las leyes que rigen la materia. 2. Inscribir el título correspondiente en un registro principal, de conformidad con la ley. 3. Estar inscrito en el Colegio de Médicos u otra organización médico-gremial. 4. Cumplir las demás disposiciones contenidas al efecto en esta ley y su reglamento. Artículo 5. Los médicos extranjeros o médicas extranjeras podrán ejercer la profesión en territorio venezolano cuando sean nacionales de países donde los venezolanos tengan las mismas prerrogativas, debiendo llenar, para ejercer, los requisitos exigidos en el artículo anterior, en el artículo 8 y los que exigen a los venezolanos y venezolanas en el respectivo país de origen para ejercer la profesión. Artículo 6. Podrán desempeñar cargos de investigación o docencia, siempre que hayan sido propuestos por las respectivas facultades de medicina, o por los institutos nacionales de investigaciones científicas. Los y las profesionales de la medicina graduados y graduadas en universidades extranjeras que sean notoriamente reconocidos y reconocidas por haber servido a la educación médica, o los y las que con su ciencia hayan prestado destacados servicios a la humanidad, o los y las que se hayan hecho acreedores o acreedoras de renombre universal. Dicha propuesta deberá notificarse al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de salud y a las organizaciones médico-gremiales nacionales. Estos y estas profesionales no están obligados u obligadas a cumplir con lo establecido en los artículos 4, 5 y 8 de la presente ley. Artículo 7. Los médicos extranjeros o médicas extranjeras que hayan sido contratados o contratadas por el Ejecutivo Nacional para funciones de investigación, de docencia o sanitarias, solo podrán dedicarse a las actividades para las cuales fueron contratados o contratadas. Artículo 8. Para ejercer la profesión de médico en forma privada o en cargos públicos de índole asistencial, médico-administrativa, médico-docente, técnico-sanitaria o de investigación en poblaciones mayores de 5.000 habitantes, es requisito indispensable haber desempeñado por lo menos, durante un año, el cargo de médico rural o haber efectuado internado rotatorio de postgrado durante 2 años, que incluya pasantía no menor de 6 meses en el medio rural, de preferencia al final del internado. Si no hubiere cargo vacante para dar cumplimiento a lo establecido anteriormente, el Ministerio del Poder Popular con competencia en la materia podrá designar al médico o médica para el desempeño de un cargo asistencial en ciudades de hasta 50.000 habitantes por un lapso no menor de un año.
Si tampoco existiere cargo como el indicado o no hubiese resuelto el caso en un plazo no mayor de 60 días continuos a partir de la fecha de la solicitud, el médico o médica queda en libertad de aceptar un cargo en otro organismo público o de ejercer su profesión privadamente por un lapso no menor de un año, en ciudades no mayores de 50.000 habitantes. Para el desempeño de cualesquiera de estas actividades, el médico o médica deberá fijar residencia en la localidad sede, lo cual será acreditado por la respectiva autoridad civil y por el Colegio de Médicos u otra organización médico-gremial. Cumplido lo establecido en este artículo, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de salud deberá otorgar al médico o médica la constancia correspondiente. Artículo 9. El reglamento de esta ley determinará los procedimientos y las condiciones que el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de salud deberá aplicar para asignar a los médicos o médicas en los cargos y en las localidades señaladas en el artículo anterior. Artículo 10. A los fines de facilitar el cumplimiento de la ley, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de salud enviará anualmente a las universidades nacionales donde se cursen estudios de medicina una lista de los cargos disponibles, a fin de que los alumnos o alumnas del último año o semestre dirijan al Ministerio del Poder Popular sus respectivas solicitudes. Igualmente, las universidades remitirán periódicamente al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de salud una información acerca de los o las estudiantes próximos a graduarse, la fecha de la graduación, lugar de nacimiento, de residencia y cualquier otra información que estime conveniente. Artículo 11. Los médicos o médicas que hayan revalidado su título en una universidad venezolana o obtenido el reconocimiento del mismo, como consecuencia de tratados o convenios suscritos por la República, están obligados y obligadas al cumplimiento de lo establecido en los artículos 4 y 8 de esta ley, salvo que comprueben lo que concierne al artículo 8. Haber cumplido a satisfacción del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de salud, con lo establecido en dicho artículo. Artículo 12. Los médicos y médicas para optar a los programas de becas y de perfeccionamiento profesional auspiciados por los organismos públicos o para aspirar a ascensos en la carrera médico-asistencial, deberán comprobar que cumplieron con lo establecido en el artículo 8 de esta ley. Artículo 13. Para la prestación idónea de sus servicios profesionales, el médico o médica debe encontrarse en condiciones psíquicas y somáticas satisfactorias, así como mantenerse informado o informada de los avances del conocimiento médico. La calificación de una incapacidad para el ejercicio profesional será determinada por una comisión tripartita altamente calificada, integrada por un médico o médica representante del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de salud, uno por la organización médico-gremial nacional a la que pertenezca, y otro escogido de mutuo acuerdo entre ambos. La convocatoria para constituir la comisión será hecha por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de salud, de oficio o a petición del Colegio de Médicos u otra organización médico-gremial, o por familiares del profesional presuntamente afectado, en caso de que cesen las causas que determinaron la incapacidad. El médico, médica, o sus familiares más próximos podrán solicitar una nueva evaluación y, si el dictamen de la comisión tripartita es favorable, tendrá derecho a reintegrarse al ejercicio profesional. El reglamento de esta ley establecerá los requisitos para la actuación de la comisión tripartita. Artículo 14. El médico o médica tiene derecho a anunciarse para el ejercicio profesional en general. Para anunciarse en una especialidad médica o quirúrgica, se requiere haber aprobado un curso de postgrado de la especialidad o de entrenamiento dirigido en un instituto nacional o extranjero, debidamente acreditado y reconocido por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de salud, sin perjuicio de que el reglamento establezca procedimientos de evaluación periódica del especialista. En el reglamento se establecerá la duración de cada uno de los cursos o entrenamientos y los demás requisitos necesarios para adquirir la condición de especialista. Para la elaboración de esta reglamentación, podrá solicitarse el criterio de la Academia Nacional de Medicina y de las federaciones médicas, las cuales a su vez solicitarán la opinión de las sociedades científicas nacionales médicas o quirúrgicas. El anuncio del médico o médica deberá tener la aprobación del Colegio de Médicos o de la organización médico-gremial. Artículo 15. Ninguna institución de asistencia médica, pública o privada, podrá funcionar sin autorización del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de salud. Todas las instituciones dedicadas a la prestación de servicios de asistencia médica se regirán por los reglamentos y normas que dicta el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de salud. Estas instituciones deberán contar con los edificios y ambientes apropiados, con personal capacitado,
con materiales y suministros adecuados y en general con los elementos indispensables para la clase de servicios que ofrezcan. Las medicaturas rurales deberán disponer de viviendas debidamente equipadas para los médicos o médicas que allí presten sus servicios. Artículo 16. El total del tiempo contratado por un médico o médica con entidades, empresas públicas o privadas, para el desempeño de cargos de carácter profesional, no podrá exceder de la jornada máxima de trabajo diario o semanal señalado por la ley. Ningún médico o médica podrá ejercer más de 2 cargos públicos remunerados, de carácter sanitario asistencial. En ningún caso se permitirá la simultaneidad de horarios en la prestación de servicio. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de salud, los colegios de médicos y las organizaciones médico-gremiales llevarán un registro actualizado de los cargos que desempeñan los y las profesionales médicos y médicas, así como del tiempo contratado por cada uno de ellos y ellas. Los médicos y médicas deberán comunicar al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de salud, al colegio de médicos u otra organización médico-gremial a la que esté afiliado o afiliada, la aceptación de un cargo o el retiro del que desempeñan, dentro del mes siguiente a dicha decisión. Los empleadores de médicos y médicas deberán enviar obligatoriamente al colegio de médicos u otra organización médico-gremial la lista de médicos y médicas que empleen, así como el horario que le corresponde. En caso de simultaneidad de horarios, el médico o médica deberá renunciar a uno o alguno de sus cargos, según el caso. De lo contrario, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de salud, en consulta con la directiva del colegio de médicos u otra organización médico-gremial a la que esté afiliado o afiliada, procederá a notificar al médico involucrado o médica involucrada sobre la obligación de renunciar al cargo, sin perjuicio de denunciar el hecho a la Contraloría General de la República. A los efectos de la averiguación administrativa correspondiente, aplicar las sanciones que prevé esta ley e incluso solicitar al empleador la destitución del médico o médica. Artículo 17. En las poblaciones donde no existan servicios asistenciales públicos de emergencia y donde haya más de un médico o médica en ejercicio, se deberá establecer, en los domingos y días feriados, el servicio médico de turno diurno y nocturno, de acuerdo con lo que al respecto disponga el reglamento de la presente ley. Artículo 18. Los médicos o médicas no podrán contratar servicios profesionales con personas naturales o jurídicas que pretendan explotar el ejercicio individual o colectivo de la profesión médica con fines especulativos. Artículo 19. Ninguna persona legalmente autorizada para ejercer la medicina podrá ofrecer en venta medicamentos u otros productos de uso terapéutico o sugerir a sus pacientes que los adquieran en determinadas farmacias o establecimientos. Artículo 20. Los médicos o médicas en ejercicio de su profesión no podrán asociarse con fines de lucro con profesionales afines a con auxiliares de la medicina. Los médicos o médicas no podrán efectuar partición de honorarios con otros colegas o profesionales paramédicos, técnicos o auxiliares, retribuir a intermediarios o percibir porcentajes o comisiones por actividades de ejercicio profesional. Artículo 21. Los establecimientos comerciales que pudieran existir en los institutos que prestan servicios médicos se ubicarán en lugares alejados del área de estos servicios, de manera que no interfieran con las labores asistenciales. Capítulo 3. Del registro e inscripción de títulos. Artículo 22. Los doctores y doctoras en ciencias médicas, los médicos cirujanos, médicas cirujanas, los médicos integrales comunitarios y médicas integrales comunitarias, deberán inscribir sus títulos en el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de salud, en el registro principal, en el colegio de médicos o en la organización médico-gremial correspondiente. La inscripción definitiva del título en el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de salud quedará sujeta al cumplimiento del artículo 8 de esta ley. Artículo 23. Para dedicarse al ejercicio de las actividades profesionales conexas con la medicina, que no requieran título universitario o que no estén reguladas por leyes especiales, los interesados o interesadas deberán inscribir sus títulos o certificaciones ante el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de salud, ante la autoridad sanitaria de mayor jerarquía de la entidad territorial correspondiente y en el colegio de médicos u otra organización médico-gremial. Capítulo 4. De los deberes generales de los médicos y médicas. Artículo 24. La conducta del médico o médica se regirá siempre por normas de probidad, justicia y dignidad. El respeto a la vida y a la persona humana constituirá, en toda circunstancia, el deber principal del médico y médica. Por tanto, asistirá a sus pacientes atendiendo solo a las exigencias de su salud.
cualesquiera que sean las ideas religiosas o políticas y la situación social y económica de ellos o ellas. Artículo 25. Sin perjuicio de lo que establezcan las disposiciones legales vigentes, los y las profesionales que ejerzan la medicina están obligados a 1. Prestar su colaboración a las autoridades en caso de epidemias, desastres y otras emergencias, suministrar oportunamente los datos o informaciones que por su condición de funcionarios o funcionarias, médicos o médicas, de acuerdo con disposiciones legales, les sean requeridos por las autoridades. 2. Respetar la voluntad del paciente o de sus representantes manifestada por escrito, cuando éste o ésta decida no someterse al tratamiento y hospitalización que se le hubiera indicado. Esta circunstancia deja a salvo la responsabilidad del médico o médica. Sin embargo, la voluntad del paciente no podrá prevalecer en casos en que estén interesados la salud y el orden públicos conforme a la ley. 3. Actuar en forma acorde con las circunstancias y los conocimientos científicos que posean en los casos de pacientes en estado de inconsciencia y de urgencias médicas que puedan constituir evidente peligro para la vida de estos o estas. 4. Promover el internamiento en establecimientos hospitalarios, públicos o privados, de pacientes que por su estado somático, psíquico o por trastornos de conducta signifiquen peligro para sí mismo o para terceros. 5. Denunciar ante las autoridades competentes las condiciones de insalubridad o de inseguridad que observen en los ambientes de trabajo, así como aquellas que noten en lugares públicos o privados que constituyan riesgos para la salud o la vida de quienes a ellos concurran. 6. Otorgar certificados de las defunciones de los pacientes que hayan estado bajo su cuidado y las de aquellos que por impedimento del médico o médica tratante, o por no haber recibido el paciente atención médica, les sean requeridos por la autoridad competente. Artículo 26. Es obligatorio para todo médico o médica, excepto en los casos de comprobada imposibilidad, prestar sus servicios en las siguientes situaciones. 1. Cuando se trate de un accidente o de cualquiera otra emergencia. 2. Cuando no hubiere otro profesional en la localidad. 3. Cuando la solicitud de servicios provenga de un enfermo o enferma que está bajo su cuidado. Artículo 27. Si el médico o médica tuviere motivo justificado para no continuar asistiendo a un enfermo o enferma, podrá hacerlo a condición de 1. Que ello no acarree perjuicio a la salud del paciente. 2. Que comunique su decisión con suficiente anticipación. 3. Que suministre la información necesaria para que otro médico o médica continúe la asistencia. Artículo 28. El médico o médica que atienda a enfermos o enfermas irrecuperables no está obligado al empleo de medidas extraordinarias de mantenimiento artificial de la vida. En estos casos, de ser posible, oirá la opinión de otros profesionales de la medicina. El reglamento desarrollará el contenido de esta disposición. Artículo 29. El ingreso y la permanencia de los enfermos o enfermas en las unidades de cuidado intensivo deberán someterse a normas estrictas de evaluación, destinadas a evitar el uso injustificado, inútil y dispendioso de estos servicios en afecciones que no las necesiten y en la asistencia de enfermos o enfermas irrecuperables en la etapa final de su padecimiento. Artículo 30. El Ministerio del Poder Popular, con competencia en materia de salud, determinará los requisitos y normas indispensables para la instalación y funcionamiento de las unidades de cuidado intensivo. Artículo 31. La ejecución de actos médicos relacionados con trasplantes de órganos, tejidos y células se regirá por lo dispuesto en la ley que regula la materia. Artículo 32. La certificación de la muerte del donante para fines del trasplante de órganos, tejidos y células con fines terapéuticos exigirá que los criterios prevalecientes en la profesión médica demuestren que aquel ha sufrido muerte encefálica, según lo establecido en la ley que regula la materia. Artículo 33. Cuando se trate de menores de edad, siempre que no fuere posible localizar de inmediato a sus representantes legales y cuando la gravedad del caso o la preservación de la salud pública lo requiera, los o las profesionales de la medicina podrán practicar exámenes clínicos, tomar, en caso de excepción, o hacer tomar y analizar muestras, ejecutar pruebas con fines de diagnóstico o de indicación o comprobación de la terapéutica que consideren necesaria y realizar intervenciones quirúrgicas, sin autorización previa de sus representantes legales. A la mayor brevedad, tratará de localizar a los representantes legales a quienes informarán detalladamente sobre su actuación y sobre los motivos de la misma. Artículo 34. Los actos y procedimientos médicos realizados con fines diagnósticos o terapéuticos que produzcan el acondicionamiento o la pérdida transitoria de las facultades mentales requieren la autorización por escrito del paciente o de quien tenga su representación legal. En caso de extrema urgencia,
Si no existiese posibilidad inmediata de obtener el parecer o el criterio del paciente o de su representante, se podrá realizar el procedimiento previa consulta y opinión de otro facultativo. De todo lo actuado se levantará un acta en la cual deberá constar la opinión del médico o médica que llevó a cabo el procedimiento y de quien compartió la toma de la decisión. Se deberá notificar al representante legal o al interesado o la interesada, a la mayor brevedad. Los procedimientos a que se contrae el presente artículo se emplearán exclusivamente para fines de la salud y del bienestar del paciente. Artículo 35. Los doctores o doctoras en ciencias médicas, los médicos cirujanos, médicas cirujanas, médicos integrales comunitarios o médicas integrales comunitarias, están autorizados o autorizadas para certificar aquellos hechos que comprueben en el ejercicio de su profesión. En el reglamento de la presente ley se determinarán la forma y condiciones de dichas certificaciones. Capítulo B chica, de los honorarios por servicios médicos. Artículo 36. El ejercicio de la profesión da derecho al médico o médica a percibir honorarios por los actos médicos que realice, salvo los casos previstos en la ley, en los reglamentos y en el Código de Deontología Médica, para conocimiento de los pacientes. En todo consultorio médico es obligatorio fijar en lugar visible un cartel en letras de imprenta en el cual se transcribirán los artículos 36 al 45, ambos inclusive, del presente capítulo. Artículo 37. El médico o médica fijará la cuantía de sus honorarios tomando en cuenta las normas reglamentarias que al efecto dicta el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de salud, previa consulta a las federaciones médicas. El monto de los honorarios deberá estar inspirado en el principio de justiprecio teniendo en cuenta la importancia y tipo de las prestaciones, la situación económica del enfermo o enferma, la experiencia profesional y otras circunstancias relacionadas con el acto médico. Artículo 38. El médico o médica se halla obligado a informar al paciente el monto de sus honorarios antes de la realización de actos médicos, quirúrgicos o de cualquier otro tipo y no podrá negarse a suministrar al enfermo o enferma las explicaciones que éste o ésta requiera concernientes al monto de los mismos. Artículo 39. Cuando exista inconformidad entre el médico o médica y su paciente en cuanto al monto de honorarios por servicios profesionales prestados, las partes podrán ocurrir ante el correspondiente colegio de médicos u otra organización médico-gremial, exponiendo sus razones al respecto. El colegio de médicos u otra organización médico-gremial recibirá la reclamación. La pasará al presidente o presidenta del colegio o de la organización, quien dentro de los 5 días siguientes de estar en conocimiento del asunto, llamará a los interesados o interesadas a una reunión conciliatoria en procura de un arreglo satisfactorio. De no lograrse las partes quedan en libertad de ejercer